Buenas noches, mi nombre es Nicole y el día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo diésel. La historia de este ciclo tiene un origen en las investigaciones del ingeniero alemán Rudolf Diesel, quien a finales del siglo XIX desarrolló un motor de combustión interna que utilizaba al principio de compresión para encender el combustible. A diferencia de los ciclos, a diferencia de los otros motores, eh, por ejemplo Otto, que usaba una chispa para la ignición. La historia del ciclo diésel está marcada por una serie de avances tecnológicos y científicos que transformaron la industria de la maquinaria y del transporte. El motor diésel entre los años 1982 y 1897. En 1892, Diesel patentó su invento, un motor que a través de un ciclo de compresión, el ciclo diésel, lograba una eficiencia mucho mayor que los motores del ciclo Otto. Los patentes registradas en Alemania revolucionó la ingeniería de los motores de la combustión. Sin embargo, los primeros prototipos no fueron prácticos y no fueron bien recibidos inicialmente debido a problemas técnicos y de funcionamiento. Fue entonces que en 1897, cuando Diesel logró construir un motor funcional que operaba de acuerdo con su diseño, alcanzando una eficiencia significativamente superior a los motores existentes. En este momento, el motor diésel pasó a ser una idea teórica a una realidad práctica, marcando un antes y un después de la historia de la ingeniería. El ciclo diésel y su expansión en la industria mediante el siglo XX. El motor diésel encontró aplicaciones en diversas áreas, especialmente en la industria y el transporte. Los motores diésel comenzaron a ser utilizados en barcos, trenes y finalmente en vehículos de carga pesada. Su capacidad para operar a bajas velocidades en altos pares de motor y su eficiencia en el consumo de combustible los hizo ideales para estas aplicaciones. Durante la Primera Guerra Mundial fueron adoptados por el ejército debido a su fiabilidad y eficiencia en comparación con los motores de gasolina. Posteriormente, la industria automotriz empezó a adoptar los motores diésel en vehículos comerciales gracias a la mejora de calidad de los combustibles y la tecnología de inyección de combustible. Innovaciones y mejoras a lo largo de tiempo, mediados del siglo XX en adelante. Los motores diésel se hicieron más limpios y eficientes en las décadas de 1950 y 1960. La mejora en la inyección de combustible, la turbocompresión y el tratamiento de los gases de escape contribuyeron que los motores diésel pudieran ofrecer mayores potencia, eficiencia y menores niveles de contaminación. El ciclo diésel en la actualidad sigue siendo uno de los motores de combustión más utilizados, especialmente en aplicaciones de transporte pesado, maquinaria industrial y generación de energía. Sin embargo, las preocupaciones por el impacto ambiental
de estos motores ha llevado a un crecimiento de interés tecnológico alternativo, como los motores eléctricos y los híbridos. A pesar de ello, los avances en la eficiencia de este ciclo y las investigaciones en combustibles más limpios como biodiesel han permitido que este tipo de motores siga siendo relevante. Un concepto y una definición que podemos sacar acerca de este ciclo es que es un motor que permite que el aire se comprima adiabáticamente con una proporción de compresión típica entre 15 y 20. La compresión se eleva la temperatura al valor de encendido y la mezcla de combustión y de la forma inyectado gasoil cuando el aire esté comprimido. Este ciclo estándar del aire ideal se organiza como un proceso adiabático reversible, seguido de un proceso de combustión y presión constante. Luego, una expansión adiabática para una descarga de potencia para que finalmente de una expulsión de humo volumétrica y una expulsión final de humo para tomar una nueva carga de aire. Procesos por los que atraviesa la sustancia mediante el ciclo. 1. Es la compresión adiabática reversible. Esto es isentrópica. Es el intercambio de calor con el exterior, comprimiendo al aire del cilindro. Para ello se eleva el estado termodinámico del fluido, aumentando su presión, su temperatura y disminuyendo su volumen específico. 2. Por la combustión. El aporte de calor, QP, calor aportado al sistema a presión constante, se simplifica por un proceso isóbaro en la segunda fase y al principio de la expansión. La combustión se realiza a presión constante mientras el volumen va aumentando. Explosión o expansión isentrópica adiabática. La expansión se produce a consecuencias del elevado estado termodinámico de los gases. Tras la combustión, en esta etapa se produce un trabajo en la tercera fase de expansión. Se efectúa sin intercambios de calor con las paredes del cilindro. 4. Última etapa del proceso isocórico, que es a través del escape a volumen constante desde la presión final de expansión hasta la presión inicial de compresión. La apertura instantánea del escape produce un descenso muy rápido de la presión. Mediante el pistón se mantiene el punto muerto a volumen constante. Los componentes de este ciclo son las bielas, el cigüeñal, los pistones, cilindros, sistema de enfriamiento, sistema de lubricación, cámaras de combustión, válvulas de admisión y escape, inyector de combustible, los inyectores, los volantes de la inercia. Algunos accesorios que componen este ciclo o motor son el turbocompresor, el intercooler, la bomba de combustible, el sistema de arranque, filtro de aire, filtro de combustible, alternador, escape. El funcionamiento de este ciclo se puede reflejar según las condiciones del funcionamiento del motor, y cuando se hace con el diagrama presión-volumen se
Se le puede denominar como un diagrama indicado, ya que nos muestra la utilización del indicador. También detecta las variaciones de presión y de volumen en el interior del cilindro en cada momento del ciclo. La diferencia entre el ciclo indicado y un ciclo teórico: pérdidas de calor en el punto A son nulas. El ciclo ideal, pero en realidad son importantes. El cilindro está refrigerado para asegurar el buen funcionamiento del pistón, y una buena parte del calor del fluido se transmite en las paredes. Las líneas de compresión y de expansión de trabajo no sean adiabáticas, resultando politrópicas con exponente diferente al ciclo ideal, debido a las pérdidas de calor en la carrera de comprensión. El nuevo exponente resulta menor a, y la expansión resulta ser mayor. Como resultado de este fenómeno aparece un área denominado A de pérdida de trabajo con respecto al ciclo ideal. Aumento de calores específicos del fluido con la temperatura. Tanto a presión constante como volumen constante. En el caso de tratarse de un gas real, no permanece constante, sino que aumenta con el aumento de la temperatura, de modo que tal su cociente gamma sea igual a Cp sobre Cv. Disminuye, por lo que los valores de la presión y la temperatura máxima son alcanzados con menores que el ciclo ideal. El tiempo de apertura de la válvula de escape en el ciclo teórico tiene relación con el tiempo de desplazamiento del pistón. Además, la extracción de calor, que un ciclo ideal ocurre instantáneamente en correspondencia al punto muerto inferior. En la realidad no es instantánea. La válvula de escape se abre con anticipación para comenzar a expulsar los gases productos de la combustión y disminuir la presión en el interior del cilindro hasta aproximarse a la presión externa al inicio de la carrera de escape. El adelanto en la apertura de la válvula de escape, esto provoca una pérdida de trabajo útil en el área C, pérdida que sería mucho mayor si no se anticipara su apertura. En la combustión no se produce a presión constante ni es instantánea, ya que aunque en el ciclo teórico se supone que la combustión se realiza instantáneamente y según una transformación y presión constante, en el ciclo real la combustión dura un cierto tiempo. Para compensar el tiempo de retardo de la combustión, se adelanta a la inyección de combustible con respecto al PMS, punto muerto superior. Si la inyección tuviese lugar justamente en el PMS, la combustión y el pico de presión, se genera el trabajo útil. Ocurren mientras el pistón ya recorrió gran parte de su carrera, generando una gran pérdida de trabajo. Por ello se anticipa la inyección de forma que la combustión tenga lugar en su mayor parte cuando el pistón se encuentra en la proximidad del PMS, lo que el ciclo se representa por un redondeo de la isócora de introducción del calor, por lo que la pérdida del trabajo útil, área B, la cual resulta bastante menor que la que se tendría si la entrada de combustible se hiciera exactamente al finalizar la carrera del ascenso del pistón. Pérdidas de bombeo, área D.
El ciclo teórico supone que tanto la admisión como el escape del aire se realizan a presión constante, E igual a la atmosférica, sin reforzamiento ninguno. En realidad, el aire, como cualquier fluido que debe circular por conductos múltiples de admisión y escape, encuentran resistencia a su avance debido al reforzamiento entre sus moléculas y fundamentalmente entre ellas, y las paredes de los conductos pueden determinarse a partir de las ecuaciones que rigen las pérdidas de carga de cualquier fluido. Dichas resistencias determinan que la velocidad de entrada del aire sea menor que la del volumen del cilindro por el descenso del pistón y se genere por lo tanto una depresión que será tanto mayor cuanto mayores sean las resistencias encontradas. Esta pérdida de energías de presión debido al reforzamiento de pérdidas de carga depende fundamentalmente de la velocidad de circulación del fluido y causa una notable pérdida de trabajo útil, ya que el pistón debe vencer una depresión de la aspiración y una sobrepresión en la carga de escape. Para poder conseguir el ciclo indicado, acerca lo más posible al teórico, se actúa sobre la distribución adelantando y retrasando el instante de comienzo y de finalización en la entrada y salida del fluido operante del cilindro, con el propósito de conseguir un mejor llenado y evaluación de los gases. Estas variaciones son las siguientes: hablando por la apertura de admisión, retraso en el cierre de admisión, adelanto en la apertura de escape, retraso en el cierre de escape. Las válvulas de admisión y escape están simultáneamente abiertas, que se produce un cruce de válvulas. Se aprovecha la inercia creada por el aire en los múltiples de admisión y escape para facilitar tanto la entrada del aire en admisión como el escape de los gases residuales. A partir de la construcción del diagrama indicado puede obtenerse la presión media, indicado que es una presión constante hipotética a la cual el motor podría entregar el mismo trabajo neto que en la realidad genera. La diferencia entre el trabajo positivo y el trabajo negativo en el ciclo se conoce como el trabajo neto. Dividiendo el área correspondiente al trabajo neto por el volumen del cilindro, se obtiene el valor de la presión media indicada, que es la siguiente fórmula. La potencia representa la relación entre el trabajo generado y el tiempo empleado en generarlo. La fórmula siguiente, donde W representa el trabajo en un motor, F es la fuerza, la D la distancia a través de la cual la fuerza actúa, S es la superficie del pistón, C es la carga del pistón entre PMS y PMI, BV SIL es el volumen del cilindro. Gráfica del ciclo es la siguiente, donde en el punto 1, del punto 1 al punto 2 es un calentamiento a presión constante. Del punto 2 al punto 3 es una expansión adiabática. Del punto 3 al punto 4 es un enfriamiento a volumen constante, y el punto 4 al punto 1 es una compresión adiabática. La eficiencia de un ciclo. Bueno, esto se puede realizar a través de las siguientes fórmulas. Qin es el calor absorbido menos el calor rechazado sobre el calor rechazado.
El calor también se puede calcular el calor suministrado o el calor absorbido por M por Cp por las temperaturas 2 menos temperatura 1, final menos inicial, y el calor rechazado se halla tras la siguiente fórmula, donde M es mesa por Cb por temperatura 3 menos la temperatura 4. El calor suministrado es Cp porque en el punto 2 y el punto 1 esas son presiones constantes, y el rechazado el Cb se utiliza la temperatura 3 y temperatura 4 ya que son volúmenes constantes. Para las plataformas virtuales se puede usar la siguiente, que es GetPower, que esta es una aplicación de plataforma que simula un diseño avanzado específicamente para analizar el comportamiento de los motores de combustión interna, y se puede entrar a través del siguiente link. Y tenemos la segunda aplicación, que sería IngenieSim, que esta aplicación es una plataforma de simulación de motor de combustión interna en tiempo real, diseñada específicamente para producir sonidos de motor y simula las características de respuestas del motor, que se puede ingresar a la página a través del siguiente uso y aplicaciones de este ciclo. Se puede usar en el transporte pesado, como se mencionó al inicio, en generación de energía eléctrica. Se usan en generadores estacionarios y portátiles para suministrar la electricidad, maquinaria agrícola. Se utiliza estos motores en los tractores, cosechadoras y otros equipos agrícolas debido a su capacidad. Aplicaciones industriales, están los motores Dilse, que impulsan maquinaria de construcción como las excavadoras. También está el transporte marítimo, que estos son una opción principal para los barcos y las embarcaciones debido a su fiabilidad en trayectos largos. Equipos ferroviarios. Conclusiones para finalizar el trabajo es que 1. La eficiencia térmica y sostenibilidad energética. El ciclo diésel destaca por su alta eficiencia térmica, lograda gracias a su elevada relación de compresión y suministro de calor a presión constante, versatilidad y robustez. La capacidad del ciclo diésel para operar en condiciones exigentes lo posiciona como una solución versátil y confiable. Luego tenemos el impacto económico y social, ya que ganó una gran popularidad este ciclo, y también que radica en sus beneficios económicos. Costos operativos son mucho más bajos que otros motores. Tenemos también el 4, que es un reto ambiental y la transición energética, ya que ha sido fundamental en el desarrollo industrial. Tenemos 5, una perspectiva tecnológica de innovación, ya que seguirán siendo relevantes, especialmente en aplicaciones en alta demanda energética, siempre y cuando se integren con la tecnología híbridas o se adapten a combustibles renovables. Tenemos lo que es la contribución al desarrollo humano. Este siglo ha sido un motor de progreso humano, transformando sectores críticos como el transporte, la construcción y la agricultura. Y esto sería todo, la bibliografía, y bueno, muchas gracias.